Hace minutos terminó la conferencia de prensa sobre crímenes internacionales en Venezuela. Responsable de la OEA, de Estados Unidos y de organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzoso, mientras avanza el llamado diálogo entre gobierno y oposición. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene un reporte. Gustavo estuvo allí. Gustavo, buena tarde. Hola, Idania, muy buenas tardes. Ha sido una comparecencia frente a los medios atípica aquí en la Organización de Estados Americanos. Además del secretario general, estaban los responsables o representantes del gobierno de Juan Guaidó ante este organismo hemisférico y también el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams. Todos han subrayado, por un lado, la importancia del informe de Michelle Bachelet, un informe que denuncia esas violaciones, esas torturas, esa represión en Venezuela. Y por el otro también han hecho un llamado de advertencia, particularmente en ese proceso de diálogo, si se le puede llamar así, que se lleva a cabo en Barbados, que se ha llevado a cabo. Por un lado dicen que el régimen de Maduro amansa a la comunidad internacional, dialoga y muestra una cara amable, pero por el otro reprime, asesina y provoca hambruna en su pueblo. Se siguen agregando casos de tortura, casos de asesinatos, casos de ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente, siempre, lamentablemente en el caso venezolano tenemos miles de migrantes más día a día, tenemos millones de personas afectadas por la crisis humanitaria día a día. Y eso es un compromiso diario de ustedes, la prensa, y de nosotros, las organizaciones internacionales, y de cada uno de los estados que tienen responsabilidad con la democracia y los derechos humanos. Nadie va a olvidar la situación en Venezuela. Miren los últimos 2 meses, por ejemplo, la reunión en Chile sobre la transición democrática. El presidente interino Juan Guaidó y su equipo no están negociando en Barbados porque confían en el régimen, están negociando para terminar el régimen. Lógicamente, esta situación denunciada viene acompañada también del llamado de sanciones, más sanciones. Las ha pedido el secretario general, las ha pedido y las ha defendido Elliot Abrams y también Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante este organismo hemisférico. Dicen que es el camino que tiene 2 patas. Por un lado, continuar con el proceso político de deslegitimación del régimen y por el otro, esa presión en forma de sanciones que tiene un objetivo de desmoronar al régimen. El camino recorrido en estos 6 meses definitivamente es promisorio. Está en aquellos que son responsables hoy de llevar adelante la presión internacional, mantenerla, y en aquellos que son responsables de redemocratizar el sistema político venezolano internamente, de asumir la responsabilidad de no dejar al pueblo malherido en su confianza como pasó en los procesos anteriores. Eso es clave, eso es clave. Está en el presidente Guaidó mantener su responsabilidad ante la gente, mantener su compromiso con la democracia y salir fuerte de este proceso negociador. Interesante estas últimas palabras de Almagro en ese llamado a la responsabilidad de la oposición antichavista y particularmente diciendo el nombre del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esta próxima semana aquí en la Organización de Estados Americanos se va a llevar al Consejo Permanente el informe de Michelle Bachelet, un informe que va a ser debatido por los países y que en palabras de Almagro tiene que servir para abrirle los ojos a algunos representantes diplomáticos, y ha mencionado el caso de México o Uruguay, que son los países que han cambiado sus posiciones coincidiendo con los cambios de gobierno en los países respectivos. Bueno, es todo desde Washington, desde la sede de la OEA, donde ha terminado hace pocos minutos esa comparecencia de la que les estamos dando detalle. Gustavo Alegret para NTN 24, buenas tardes. Gracias, Gustavo, gracias por la información. A esta hora quiero saludar a Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quisiera comenzar preguntándole, embajador, ¿sienten ustedes que hay quizás una caída en el interés hacia Venezuela o hacia lo que está
ocurriendo con derechos humanos o la situación en general? Sí, yo creo que lo más importante para los derechos humanos es que la gente reconozca lo que está pasando y que le dé seguimiento. Hemos visto el reporte de Michelle Bachelet, estamos bien orgullosos también de nuestra Comisión de Derechos Humanos de la OEA, del Sistema Interamericano, que va a ir a Venezuela en los próximos días, próximas semanas, y esto le tenemos que dar seguimiento y las personas que están violando los derechos humanos, sabemos quiénes son, tienen que ser responsables delante de la justicia y la justicia internacional. Pero en paralelo, embajador, se incrementa la represión. No, se ha incrementado, hemos visto en los últimos casi 18 meses, más de 7.000 personas han sido matadas. Es algo que la comunidad internacional tiene que reaccionar. Como lo dijo el señor Elliot Abrams, también ellos están en diálogo y a la misma vez torturando. Cuando estaba Michelle Bachelet en Venezuela, a la misma vez estaban capturando al capitán Acosta y después lo mataron y lo torturaron mientras tanto. Eso es algo que el régimen usurpador de Nicolás Maduro tiene que parar las violaciones de derechos humanos. Ahora, embajador, desde la propia Organización de los Estados Americanos, desde la OEA, ¿qué pasos van a dar? ¿Qué viene ahora? Yo creo que el próximo paso hemos visto el reporte de Michelle Bachelet. Ahora necesitamos la reacción de la comunidad internacional. Es inaceptable que países no tomen una decisión sobre lo que está pasando en Venezuela. Más de 50 países, incluyendo a Grecia, la última semana han reconocido a Juan Guaidó. La mayoría de los países que son democráticos y que respetan los derechos humanos se tienen que unir al movimiento. ¿Qué países para usted o qué países no han dado ese paso al que se refiere? Muchos países aquí en la OEA. Hay varios países en la OEA hoy en día que todavía no han tomado una posición sobre Venezuela. Es algo que los documentos y los hechos existen, los tienen que reconocer y tienen que tomar la decisión. ¿Vendrán nuevas sanciones? Bueno, los Estados Unidos siempre está repasando el tema de Venezuela. Hace 2 semanas, esta semana, yo creo hasta el principio de esta semana, aplicamos más sanciones y vamos a seguir abordando el tema. ¿Tiene información de alguna de ellas, algo concreto? No quiero avanzar lo que va a decir el presidente o el secretario de Estado, pero como hemos visto en los últimos 6 meses, y la intensidad de las sanciones van a seguir. Le insisto en algo. ¿Se refiere usted a México, a Uruguay? Bueno, no apoyan a Venezuela. Los países que apoyan a Venezuela son los países que reconocen a Juan Guaidó, que reconocen la falta de democracia, que reconocen la violación de derechos humanos. Esos sí son los amigos de Venezuela, esos sí son las personas que están apoyando al pueblo venezolano. ¿Y Cuba, embajador? Los Estados Unidos, como lo hemos hecho en los últimos 6 meses, va a seguir con la presión hacia Cuba. Cuba tiene que dejar de la ocupación militar que existe hoy en día en Venezuela. Tienen que retirar sus soldados, sus centros de inteligencia que existen en Venezuela y tienen que regresar a Cuba. Sobre el diálogo que acabo de finalizar en Barbados, ¿qué opinión le merece a usted este nuevo intento de negociación? Vamos a ver si tiene éxito. Nosotros siempre tenemos nuestra preocupación, más en un sistema de diálogo en que personas hoy en día están siendo oprimidas, están siendo torturadas en Venezuela, pero siempre esperamos a una salida democrática, una salida pacífica en Venezuela. Esperemos que el sistema de Barbados tenga ese éxito. Embajador Trujillo, de manera personal, ¿cree usted en ese diálogo? No es mi opinión de creer o no creer. Esperemos que tenga buenos resultados y que pueda regresar Venezuela a la democracia. Ojalá y así sea. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en NTN 24. Muchas gracias por tenerme. Muy buena tarde.